y vamos a compartir. Tengan su cuadernito, chiquillos. Está en la estrategia número 3 de la habilidad número 3. Recuerden que nosotros estamos desarrollando habilidades para mejorar su comprensión lectora. Y dentro de esas habilidades vimos la primera, que era la de comprensión global, que tenía 4 estrategias. Vimos la segunda, que es la de obtener información, y tenía 2 estrategias. Esta tercera, que es la de elaborar una interpretación, tiene 5 estrategias. Vamos con la número 3, que es inferir la relación entre las ideas de un texto. Vamos con esa. ¿Se fijan? Vamos ya avanzando para que... y eso cuenta. Entonces, nosotros tenemos las 4 primeras actividades, más las otras 2, son 6, más 2 que hemos hecho ahora, 8. Y con esta va a ser la 9. Ya, chiquillos, la guía número 9. Pero en notas parciales van 2. Van 2. Ya. El primer texto, ustedes saben que siempre trabajamos con un texto que es modelamiento, que nos explican los pasos, que nos explican, ¿no es cierto?, las respuestas, etcétera, y después vamos con un segundo texto que donde tenemos que trabajarlo sin apoyo como lo hacemos con el primero. Pero, de todas maneras, vamos a revisar el primero. A ver, características generales, chiquillos. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? 3. 3 párrafos. ¿Cuál es el tema de este texto? ¿Del salmón? Del salmón. ¿Qué le pasa al salmón? ¿Qué diríamos que el tema es solamente del salmón? Los salmones como viven, ¿no es cierto?, en sus lagos, en el mar, etcétera. ¿Solamente eso? ¿O qué cosa del salmón estamos viendo? ¿Es un problema? Es un problema, ¿no es cierto? Aquí el título lo pusieron como un tema casi como de fantasía o con un lenguaje más, ¿no es cierto?, más cotidiano para que haya sentido, pero de todas maneras, como tenemos el título, podemos reconocer cuál es el tema y de qué nos se va a hablar el texto completo. Sabemos, por eso es tan importante conocer el título, porque ahí de inmediato sabemos qué nos dice el texto. Y además hay una fotografía que nos presenta el salmón. ¿Alguien ha comido salmón, chiquillo? ¿De qué color será el salmón? Salmón. Salmón, claro, por eso mismo tiene ese nombre, salmón, naranja. Hay gente que le gusta mucho la pesca, y aquí en esta zona no hay, pero en el sur van y pescan salmones, o la trucha, que es parecida, ¿no es cierto? Es una variedad parecida. Esta es una carne rica, es muy proteica, ¿no es cierto? Es de mucha proteína, muchas personas que están preocupadas, ¿no es cierto?, del deporte y de comer muchas proteínas y vegetales y no tanto carbohidratos, comen esta porque esta tiene una de las carnes que tiene mucha proteína que te hace, ¿no es cierto?, mejorar tu musculatura y no te hace engordar. Eso es una de las características y es muy preciado en todas partes el salmón. Los gourmet o las cocinas más high así, siempre tienen el salmón como un plato principal y que es de alta factura, porque si uno compra así en el mercado normal, en el supermercado o en lugares congelados donde traen el salmón, el kilo mínimo cuesta 13.000 pesos, 14.000 pesos, un kilo de salmón de esta carne, porque es una carne bien, uno eso yo nunca le he comido así como comida diaria, uno esto lo come tal vez para una festividad, una celebración, Navidad, o una cosa por el estilo, porque
de verdad es una carne no, incluso más cara que una carne de vacuno, así cuando uno come carne normal de asado, incluso es un poco más cara, porque tiene, como les digo, muchas propiedades que se la pelean, ¿no es cierto?, los cocineros más importantes del mundo. Pero ¿qué ha pasado? Ahí les voy a leer estos 3 párrafos. Dice, los ambientalistas chilenos vienen denunciando que la cría industrial de salmón para consumo de los gourmets norteamericanos está destruyendo los ecosistemas del sur de Chile. Los alimentos especiales y las sustancias químicas agregados a las aguas ya alteraron la vida de forma irreversible en muchos de sus lagos. Entonces, chiquillos, a ver, ¿qué palabras serían claves para ustedes en este primer párrafo? ¿Qué palabras son importantes? ¿Qué está pasando con el salmón en el sur, chiquillos? ¿Qué le está pasando al salmón en el sur de Chile? Lean ahí, chiquillos, esas 6 líneas. Y en el medio está lo que estoy preguntando. ¿Está destruyendo el ecosistema? Eso, bien. Ahí ustedes pueden subrayar, está destruyendo los ecosistemas. Eso lo están diciendo los ambientalistas chilenos, de los gourmet norteamericanos, de la gente que, de los gourmet, ¿no es cierto?, de los mejores cocineros, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que ellos están destruyendo los ecosistemas del sur de Chile. ¿Por qué? ¿Por qué se están destruyendo? Por la cría industrial. Ya, por la cría industrial, pero ¿qué le han hecho a esa cría industrial? ¿Qué han puesto? ¿Que ha sido en lagos? ¿Cómo? ¿Que ha sido como en lagos? Sí, el lago. ¿Y qué ha pasado en esos lagos? Le agregan sustancias químicas. Exacto, le han agregado sustancias químicas, alimentos, ¿no? ¿Verdad? Y eso en muchos lagos ahí dice, han alterado la vida de forma irreversible en muchos de sus lagos. Y esto, chiquillos, en relación a lo que nosotros estamos revisando, que es la relación entre las ideas, y cuando nosotros lo vimos en la clase pasada, revisamos 3 tipos de relaciones que pueden tener la idea. Un problema-solución, puede tener una comparación-contraste, o puede tener una causa-efecto. ¿Cuál de las 3 que recién dije creen que tiene este primer párrafo, chiquillo? Se están destruyendo los ecosistemas del sur de Chile porque los alimentos y las sustancias químicas alteraron de forma irreversible los lagos. ¿Cuál de las 3 tipos de relaciones es la que predomina en ese párrafo, chiquillo? La última que dijo. Ya. Causa-efecto. Causa-efecto. Muy bien. Son 3, chiquillos, para que ojalá la asimilen y la tengan en su mente. Principalmente los textos se relacionan sus ideas de acuerdo a 3 maneras. Una, que es la causa-efecto. Causa-efecto cuando dicen una causa y lo que provoca, que aquí lo que está provocando, ¿no es cierto?, que el lago ya no sirve más para criar salmones, causa-efecto. La otra es el problema-solución. Recuerden ese problema que te presenta un problema y te da al mismo tiempo una solución. Y la comparación-contraste, acuérdense, o comparación o contraste, alguna de las 2 palabras que le haga más sentido y que puedan recordar. Comparación, contraste, tiene que ver con
con que se tienen que comparar al menos 2 elementos, como yo le digo, los perros con los gatos, las niñas con los niños, los jóvenes con los adultos. Tienen que haber 2 cosas que se comparen tanto en sus semejanzas como en sus diferencias, ¿ya? Acá ya vimos que aquí hay una relación de causa-efecto. Vamos a leer el segundo. Dice, los ambientalistas insisten en que en lugar de usar los lagos como piscinas de crianza, deberían construirse piletas especiales para el cultivo del salmón. Acá, entonces, una palabra clave podría ser ambientalista. Están los lagos, que son piscinas de crianzas. ¿Y qué deberían construirse, chiquillos, en vez de los lagos? ¿Dónde deberían estar los salmones? Piletas. En piletas, ¿no es cierto? Son como piscinas en donde deberían criarse a estos salmones. Y según lo mismo que dije anteriormente, ¿qué tipo de relación hay en este párrafo? ¿El de causa-efecto que vimos anteriormente, el de comparación-contraste o el de problema-solución? Problema-solución. Bien, el de problema-solución, porque aquí nos están dando la solución, que es la de, ¿cuál es la solución, chiquillo? Las piletas. Las piletas, ¿no es cierto? Que ya no usen los lagos, porque están destruyendo el lago del sur de Chile, que son tan lindos, ¿no? ¿Verdad? Ya el salmón no puede vivir ahí, y que hagan unas piletas especiales. Yo sé que han hecho algunas piletas, pero se van a entrar algunos problemillas. Y el último párrafo que dice, en Chile, la industria cultiva principalmente 2 variedades de salmón, el del Atlántico, es un poquito que después aquí me sale un virus, el del Atlántico y el Pacífico. Ambas especies se asemejan en diversos aspectos, como por ejemplo, poner ovas en agua dulce que luego madurarán en el mar. Sin embargo, la principal diferencia radica en que el salmón del Atlántico puede producirse unas 3 o 4 veces, puede reproducirse, no sé si lo dije bien, puede reproducirse unas 3 o 4 veces en su vida, mientras que el salmón del Pacífico solo se reproduce una vez antes de morir. Entonces, chiquillos, antes lo podían, ¿cuál de las 3? A ver si recuerda cuál de las 3 tipos de relaciones son las que predominan en este último párrafo. Comparación. Exacto, la de comparación contra... ¿Qué se está comparando, chiquillo? A los salmones. A los salmones. ¿A qué salmones? Los salmones de, no sé, pues, de Chile y de Estados Unidos. Del Pacífico y del Atlántico. Exactamente. Ahí lo dice. Y siempre, chiquillos, esta es una pista que ustedes deben tenerla clara, porque una pista es que hayan algunos conectores que nos indiquen si es problema-solución, si es causa-efecto o si es comparación-contraste. Pero en algunos casos no está el conector, ¿ya? No está el conector. Aquí, por ejemplo, a ver, ¿qué palabras nos deberían marcar, chiquillos que están ahí, que hay una comparación? ¿Qué palabra? Una palabra exacta, una marca textual. ¿Qué palabras nos indican que hay una comparación o un contraste? El cómo. ¿Cómo puede ser? Y sí, porque trabajas como una araña, eso es una comparación, el cómo. Pero, ¿qué otra palabra indica que estamos diciendo que hay cosas que son iguales y cosas que no son iguales? ¿Qué palabra indican eso? Mientras. Mientras indica tiempo, no indica comparación. La I. No, palabras más grandes, chiquillos, más grandes. No son conectores. Palabras Diferencia. ya, muy bien. Diferencia, muy bien. Ahí está, nos está diciendo que
va a hablar de diferencia de los dos salmones, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, del Atlántico que se puede reproducir varias veces, en cambio, el que tenemos nosotros acá en el Pacífico solo se reproduce una vez y se muere. ¿Y cuál otra que está antes? ¿Cómo? ¿Cuál otra palabra nos indica que está comparando? Que está haciendo una comparación, aparte del cómo. Sin embargo, No, sin embargo, indica una oposición. ambas especies. Ambas especies, sí, ahí ya nos da una marca porque estamos hablando de dos cosas. Ahí ya nos da una marca, pero seguidito de eso, ¿cuál es la palabra que está ahí? Asemejan. Asemejan, ¿no es cierto? Asemeja, yo no sé si la ocupan mucho, pero asemejan indica que estamos hablando de cosas que se le parecen, ¿no es cierto? Cosas que son iguales. Se asemejan en diversos aspectos, como dice, se asemejan en diversos aspectos, como por ejemplo poner hojas en agua dulce y luego que maduraran en el mar. Es decir, que primero ponen en el río, ¿no es cierto?, o en el lago, el huevo y que se madura en el mar definitivamente. ¿Me siguen, chiquillos? Que, mira, en un texto puede haber distintas relaciones de ideas. En este coincidió, porque está sumamente direccionado, que están las tres, ¿ya? Están las tres tipos de relaciones, que era la causa-efecto en el primero, problema-solución en el segundo, y de comparación-contraste en el tercero. Pero en la generalidad de los textos no hay, no están las tres. Siempre predomina uno, puede haber dos ya, o podrían haber tres, pero si es muy largo, pero si es corto va a predominar alguno. Esto porque está direccionado y nosotros queremos revisar este tipo de relación, estaban, pero siempre tienen que fijarse que hay uno que es el que predomina, ¿ya? Entonces, vamos con la primera situación, con la primera pregunta para que la anoten, chiquillos. ¿Qué situación se relata en el texto? Cada vez que yo pregunto por situación, pregunto, igual que si preguntara de qué trata, qué asunto, qué tema, es lo mismo, chiquillos. ¿Cuál es la situación que trata en el texto? ¿De qué habla? Del salmón. ¿Y qué cosa del salmón? ¿Es un problema? De su problema. Acá, recuerden, si tiene, chiquillo, perdón que sea majadera, pero insisto, si el texto es informativo, si nos van a hablar como de una noticia, nos van a explicar algún hecho, siempre va a estar, si tenemos título, porque hay unos que no tienen título, si tiene título, el tema de qué habla la situación, cuál es el asunto, de qué trata, todas esas preguntas tienen que ver con el tema. Y eso está acá arribita en el título. Aquí lo vimos que parecía, y usted en realidad cuando lo lee también lo pueden sacar. Si también como estaba haciendo el compañero, que lo estaba, ¿no es cierto?, deduciendo del texto general. Pero es mucho más fácil, ¿ya? Para que no se compliquen y vayan más rápido, para que no se compliquen y puedan leer que el salmón tiene un problema, o el problema del salmón, cualquiera de esas respuestas que pongan aquí en la primera pregunta, chiquillo. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? ¿Cuál es la situación? El salmón y su problema. El salmón y su problema. Muy bien. Entonces, ponemos esa respuesta y está ok. Aquí no nos pregunta cómo la obtuvimos, pero si uno hubiera preguntado, ¿qué hubiéramos dicho? ¿De dónde sacamos esa respuesta? Del título y del texto. Exacto, del título del texto. Periodo principal. Si hay título, chiquillo, no hay, a veces ni hay que leer para responder esa pregunta, ¿ya? No hay ni que leer todo el texto y podemos responder esa pregunta. Ya. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para inferir la relación entre la idea? Porque aquí lo que estamos haciendo, cuando ustedes me dijeron que era de problema-solución, cuando dijeron que era causa-efecto, estaban infiriendo, estaban deduciendo.
porque en ninguna parte le dijeron, aquí este párrafo es de causa-efecto. No lo ponen así. Uno lo deduce, lo infiere, lo concluye por la comprensión que va haciendo del texto. Tú vas comprendiendo y vas sacando y te vas dando cuenta qué tipo de relación hay entre eso. Es muy, chiquillo, es muy común que las pruebas estas estandarizadas de CIMSE o la que vayan a dar ustedes en el tercero o cuarto medio, en cuarto medio, que es la PSU, la PTD que es ahora, le aparezcan en la prueba de lenguaje, le aparezcan este tipo de preguntas. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta un problema-solución, una causa-efecto, o en el texto predomina qué tipo de relación? Eso es muy común que aparezca en todas las pruebas estandarizadas, chiquillos, esas pruebas que hacen en el extranjero también, pruebas PISA y todo lo demás, siempre le van a aparecer. Si a usted alguna vez van, por ejemplo, van a hacer una prueba para entrar a investigaciones o para entrar a la Marina, también van a ver, poquitita, pero hay preguntas, y si quieren ir a otro país y le van a hacer una prueba para poder entrar a algún trabajo, también van a aparecer pruebas de este tipo, chiquillos, de este calibre, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Técnica para inferir la relación entre las ideas de un texto. Todos los textos contienen ideas que se relacionan y conectan de manera lógica. De acuerdo con eso, se pueden organizar por causa-efecto o problema-solución. También es posible descubrir con la organización interna cómo se relacionan las diversas partes del texto, pudiendo incluso comparar y contrastar la información presente en él. Lo mismo, yo les dije el otro día, parece que estos no son los únicos tipos de relación que hay en el texto, pero ustedes se dan cuenta si van, mire, si en un texto ponen punto y ponen rayita hacia abajo, ahí ustedes saben que están enumerando. Entonces, ahí la relación ustedes la deducen fácilmente. Si hay una relación, si te dicen que en el año 1700, después en el 1800, después en el 2000, hay una relación cronológica. Hay marcas textuales en ese tipo de relaciones que son mucho más fáciles de identificar. Entonces, por eso nosotros nos fuimos más a lo que es un poquito más difícil de identificar, para que ustedes vean qué relación hay entre la idea. Pero hay otras también, eso quiero decir, que hay otras, pero es más fácil de verlas. Ustedes saben que volvemos al tiro cuando se acaba. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar el tema del texto, que nosotros lo sacamos del título. Cada texto contiene información sobre uno o varios aspectos de un tema determinado. Esa información se expresa en una serie de ideas que en conjunto constituyen el texto, en conjunto. Pero yo se lo he dado como tips, como idea clave que si hay título, lo vayan a buscar ahí. Si el texto es informativo, ¿ya? Porque cuando el texto es literario, muchas veces ponen otro tipo de título. Después, identifica las marcas textuales. Busca marcas textuales que te ayuden a determinar el tipo de organización que existe entre la idea del texto. Por ejemplo, en el texto que nosotros recién leímos, solamente encontramos en el comparación-contraste. En el causa-efecto o los conectores o en el problema-solución no. Pero en el causa-efecto, en otros casos, podrían haber conectores como este. Porque, puesto que, debido a que, por esta razón, ya que, por eso, por lo tanto, por lo cual, porque acá en el segundo de las piletas no había ninguna, deberían construirse, solamente tiene la coma, ¿se fijan? Como piscina de clubes, el lugar, los ambientalistas dicen que en lugar de usar lago como piscinas de crianza, deberían construirse las piletas. Aquí no hay ningún conector que no indique, que hay un tipo de relación. Entonces solamente tenemos que usar nuestra comprensión para poder identificarlo. ¿Ya? Pero en otros casos podrían estar algunos de estos conectores que le pueden a ustedes ayudar. Por ejemplo, para comparación-contraste, por ejemplo, tal como, asimismo, de igual forma, en contraste, a diferencia. Por ejemplo, estaba la palabra diferencia. Esa no nos ayudó para saber que estábamos contrastando dos elementos, los dos tipos de salmón. Por el contrario, ambas, mientras que,
en el mientras que, pero no lo hablaba aquí en el mientras que como uno y otro. Porque alguien me dijo mientras, pero no estaba en ese sentido mientras. Y problema solución, los conectores propios de esta organización indican las posibles soluciones. La medida o la resolución es para resolver esto, se recurrió a una solución. En este caso, chiquillos, no hay conectores específicos, ¿no es cierto?, para indicar problema-solución, pero te pueden poner frases como esta. Una solución es, pueden poner la frase obvia, ¿no es cierto?, textual, para decir que te está proponiendo una solución, o para resolver esto, o la resolución de esto. No hay un conector específico, hay una como frase, pero de todas maneras son marcas textuales como nosotros pusimos asemejan, o ambas, que me dijo el compañero, ambas, que son marcas que te indican que está hablando de dos cosas, o que las va a diferenciar, o las va, ¿no es cierto?, a dar sus semejanzas, o las cosas en que se parecen. Y en el paso 3, las ideas de un texto tienen una organización jerárquica. Relee el texto y determina la relación existente entre las ideas. Estas pueden corresponder a la organización causa-efecto, problema-solución y comparación-contraste, entre otras. Cualquiera de las tres que le dijimos. Miren, acá dice, desarrolla la actividad aplicando la técnica anterior, que tienen que marcar. A ver, algunos de ustedes, chiquillos, porque algunos de ustedes, no recuerdo quién exactamente, pero hay algunos de ustedes que me edita el PDF y escribe ahí mismo. ¿Quién es, chiquillo? ¿Quién lo hace así? Que ahora me voy a demorar si empiezo a ver quién edita y escribe encima del mismo documento que yo le mando. No lo hace en el cuaderno. Es el Joaquín, profe, parece. Joaquín, ¿estás por ahí? A ver. Está el Joaquín, que yo no los veo. No. No está el Joaquín. Ya. Porque, a ver, ya. Es que aquí dice que pongan con rojo el párrafo o la parte donde estaba causa-efecto, después la comparación contraste con azul y el problema-solución con verde. Lo pueden escribir porque no es tan largo el texto, ¿no es cierto? No es tan largo. Y en el primero, chiquillo, ¿qué encontrábamos? ¿Qué tipo de relación había? ¿Con qué color lo tendríamos que poner según esto? ¿Qué color? Rojo. Rojo. En el primero tendríamos que poner rojo, pero no todo, sino que está y la sustancia química se está destruyendo los ecosistemas, los alimentos especiales, desde ahí para adelante con rojo. En el segundo, ¿qué color, chiquillo? Verde. Verde. En el segundo con verde, porque tenemos, como se están, ¿no es cierto?, destruyendo, ¿no es cierto?, han alterado la vida, lo pone con verde con la solución que es la pileta de salmón. ¿No es cierto? El problema es que el problema está acá arriba, sí, ¿ya? Para que se fijen. El problema alteraron de forma irreversible. Ese es el problema, se alteró de forma irreversible, pero ¿cómo se puede solucionar eso? Es haciendo estas piletas, ¿no es cierto? Construyendo estas piletas para el cultivo. Entonces ahí es verde. Y el último, ¿con qué color lo tenemos que poner? Azul. Con azul, ¿ya? Entonces, quien escribe lo puede hacer así, pero a ver, después voy a abrir. Hay personas que editan, ¿ya? Que editan el documento y lo pueden hacer ahí encima. Ahí encima le ponen el color porque lo pueden cambiar, pueden escribir, etc. ¿Ya? Hay algunos, voy a revisar después, chiquillos, quién lo hace. ¿Quién lo hace? Entonces, nosotros determinamos el tema del texto, dijimos el problema del salmón, o el salmón y su problema, de cualquier manera que lo digamos que el salmón tiene un problema, está dicho el tema. ¿Se fijan? Es cortito.
Después identificamos marcas textuales, en este caso se asemejan, la principal diferencia era lo principal que podíamos indicar como marca textual para decir que se estaban viendo las similitudes y la diferencia de ambos salmones. Y por último, lo que hicimos acá, en el primer párrafo, dijimos que lo íbamos a poner con verde, porque los alimentos especiales agregados a las aguas, las sustancias químicas, todo eso que estaba al final del primero, al final alteraron de forma irreversible este es causa-efecto, está en el primero, perdón, está en el primero. Lo ponemos con verde, ¿no es cierto? La causa es que le han echado, ¿no es cierto?, tanto químico que han ensuciado y han corrompido todos los lagos del sur de Chile. Ahí tiene, y eso lo colocaba con verde. La comparación, contraste con qué color era, con azul. Con azul estaba este otro, esas eran todas las cosas que comparaban. Mira, estas dos eran las cosas que se asemejaban, que era poner ovas de agua dulce, el otro las ovas maduran en el mar. Esas cosas son las que tienen iguales ambos tipos de salmón, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y en estas otras son las diferencias. Pero eso estaba en el último párrafo. Y en el segundo párrafo, chiquillos, estaba el problema solución, porque la cría industrial del salmón está destruyendo los ecosistemas, ¿no es cierto?, del sur de Chile. Esa es la cría industrial, eso que están usando los gringos para sus cocinas y sus restaurantes de allá de Norteamérica, y se propone que tienen que crear esas piletas. Y ahí lo ponen con el azul, parece que era. El verde. Ponen con el verde. Mira, ahí mismo esto está hecho igual acá en la guía. Está hecho porque es una forma de modelamiento y para que ustedes se fijen y puedan así mismo trabajar el segundo texto. Y a ver si alcanzamos. Y en el segundo tienen que, y me lo han hecho algunos y los felicito, chiquillos, porque copian la síntesis. Muy bien, es un plus para ustedes el copiar, que dice: frecuentemente encontrarán textos cuyo contenido evidencia diferentes tipos de relaciones entre la formación. Por ejemplo, relaciones de causa-efecto, comparación-contraste, problema-solución, entre otras. Aquí no habla de las tres. Para determinar la relación de la información, debes especificar el tema del texto, sus marcadores textuales y el modo como se relacionan las ideas. Entonces, tienen que pensarlas, tienen que ver si hay algún conector y pensar